Para la fecha de subida este video, mi canal ha cumplido ya con un año de existencia, y la verdad es que, dejando de lado algunas cosas, estoy muy agradecido de todo lo que he logrado mediante videos que, aunque no sean una gran maravilla, me entretiene hacer, y a su vez, ver cómo otras personas también disfrutan o se toman un rato para ver qué estupidez estaré por decir, e incluso criticarme o debatir sobre algo. Muchas gracias en general. Y bueno, aparte del aniversario del canal, también está de aniversario la franquicia de Pac-Man. Y como expresé en este video, soy gran fan del personaje y su franquicia desde que soy muy pequeño, jugando y creciendo con variedad de títulos de su franquicia. Y con la cantidad de horas que le he dedicado a este y a sus aventuras, decidí hacerle un iceberg al personaje, viendo que en el YouTube no hay videos sobre este tipo de videos de Pac-Man. Así que sin más cursilerías ni rellenos, soy Walde y aquí comenzamos. La rebanada de pizza no es un secreto a día de hoy, y es que fue la inspiración del creador de Pac-Man para su ya tan icónica apariencia. Cuando piensas en videojuegos, especialmente en retros, estoy seguro de que Pac-Man es una de las imágenes mentales que tendrás con ese o esos conceptos. A esto me refiero con este punto. Las rivalidades han marcado esta industria desde sus comienzos, pero la relación de Namco y Nintendo por los 90s era igual a la de tus padres, conflictiva. Namco sacaba y le gustaba darle cosas mejores a juegos fuera de plataformas de Nintendo, pero cuanto más se notó esta preferencia por parte de Namco fue con la PlayStation, en que con suerte llegó Miss Pac-Man Madness al 64, y sus mejores juegos todos en la Play. Red, Blue and Yellow es el título del tráiler de Smash Bros. En que debuta Pac-Man, y mi tráiler de revelación favorito. Al ser un emblema de los videojuegos desde los 80s, Pac-Man tiene mucho material de cameos, y en todo tipo de medios. Impresionante, pero cierto. Billy Mitchell fue el mejor jugador de Pac-Man en su momento, marcando el mayor récord de este en su arcade. Se dice que a día de hoy es una cabeza con extremidades, mucha Blade. Dejemos que Scott explique este punto. Pues Pac-Man originalmente se llamaba Puckman, y temían que la gente lo cambiara y convirtiera la P en una F igual a... Blinky, Pinky, Inky y Clyde son los principales antagonistas de la franquicia de Pac-Man. Estos fantasmitas lo llevan atormentando desde su debut en los arcades. Al ser uno de los juegos más reconocidos en antaño y en la actualidad, fue llevado a cualquier cosa que pudiera correrlo, e incluso ports peores que el rendimiento de sus arcades, pero de eso hablaremos más adelante. Los fantasmas y sus nombres han sido cambiados entre sí por error en algunas entregas, tales como en Pac-Man World 3, en que Blinky y Clyde intercambian sus nombres. Volveré a darle la palabra a Scott. Pacu Pacu significa cerrar la boca. Es la villa en que reside Pac-Man y su familia, en donde podemos encontrar y hasta interactuar con otros de su misma especie. Vecinos, dejémoslos en eso. Tal y como Pac-Man tiene su lugar de residencia, los fantasmas tienen una isla de la que son oriundos. Esta debutó en el primer Pac-Man World, me parece. Toc-Man es una máquina que aparenta ser Pac-Man, oriundo de la isla fantasma, comandado por un fantasmita gris llamado Orson. Debuta en Pac-Man World y reaparece algo distinto en la tercera entrega. Miss Pac-Man debutó como entrega alternativa de Pac-Man y gozó de popularidad al punto de que tiene una miniserie de juegos con su nombre. Crazy Otto fue una entrega pirata basada en Pac-Man, a lo que Namco compró sus derechos humanos y renombró como modificó el diseño de Crazy, naciendo así la waifu todopoderosa Miss Pac-Man. La bruja fantasma de Netor es la antagonista de la era 16 bits de Pac-Man. Sí, aunque no lo crean, el primer personaje fuera del universo de Mario en debutar en Mario Kart no fue Link o estos furros chivis, sino que fueron Pac-Man, Miss Pac-Man y Blinky. Esto mediante Mario Kart de arcades exclusivos de Japón.
Pac-Man Adventures in Time fue una entrega desarrollada por estas empresas, usando la fórmula de Pac-Mania, solo que con mejores gráficos, una historia sencilla pero buena, y la verdad es que lo recomiendo de todo corazón. Me divertía mucho cuando niño, y de hecho me sigue divirtiendo hasta el día de hoy. Por el año 2010, Pac-Man volvería con un rediseño, el cual fue odiado por la gran mayoría, una lástima. Se ha dicho que Pac-Man 2 The New Adventures es la precuela de Pac-Man World 1, ambos juegos recomendadísimos aunque con gameplays bastante distintos entre sí, así que prepárate. El nivel 256 es el nivel máximo al que se puede llegar en el primer arcade de Pac-Man, debido a que la pantalla es corrompida por códigos, volviendo así imposible el progreso de esa pantalla. Spooky es el principal antagonista de Pac-Man World 2 y mi favorito en lo personal. Es un guerrero innato y despiadado, dispuesto a exterminar a toda la villa de Pac-Man para así vencer lo que protegió su antiguo enemigo, Sir Pac-a-Lot. Aparte de estos 4, hay más fantasmas de todos los colores y sabores. La morada es Zoe. El verde Funky, no ese Funky, este Funky. Spunky sería el plomo y el negrito es Ozuna. Erwin es el principal antagonista de la tercera entrega de Pac-Man World. Es un genio malvado, bastante feo y menos cool que Spooky claramente. Perdón por mi fanatismo Spooky, al final del video les contaré una cosita. El Host, o la banda sonora de Miss Pac-Man para la 64, se encuentra recortada, a diferencia de sus competidoras con versiones de CD. El recorte se debe a su limitado almacenamiento, aparte de carecer de animaciones en las cinemáticas. Pobre cosita fea. En la película Pixels, el chinito que interpreta al creador de Pac-Man solo lo interpreta, es decir, es un actor. Las frutas doradas son 5 frutas hechizadas capaces de sellar Spooky en el árbol de la villa Pac-Man, aparte de verse muy bonitas y comestibles. El artefacto es un objeto milenario que protege al mundo de Pac-Man y su tiempo de ser alterados. En Pac-Man Adventures in Time, el objetivo de Pac-Man y el profesor Pac-Man era restablecer este artefacto, ya que estaba generando anomalías espaciotemporales a causa de su destrucción y distribución en el tiempo. No, amiga, no me refiero a que lleven un pañuelo verde y te crean, sino que, en algunas ocasiones, los fantasmas rivales de Pac-Man trabajen en equipo con este. Pac-Devil es el alter ego malvado de Pac-Man. Debutó solamente en World Rally, una pena, ya que pudo haber dado más que unas simples carreras, hasta ser el principal antagonista en World 4. Ya me puse a fantasear, perdón. ¿Para cuándo World 4, Bandai? Hace unos años, se descubrió la manipulación de las marcas establecidas por Mitchell en el momento en que fue superado su récord en Pac-Man, y este desesperadamente quiso recuperar el trono con trucos. Desde ese momento, se desconfía de este famoso jugador. El reto de los 0 puntos consiste en completar un juego con el mínimo de puntos posibles, y en Pac-Man puede darse el caso, como en este video que les estoy mostrando del juego Pac-Man World 2. Durante las aventuras de Pac-Man, este ha empleado la ayuda de algún que otro robot para así superar obstáculos en que necesite esta ayuda. Pac-Man aparece como coronel en un episodio de Futurama, para contrarrestar el ataque de los Space Invaders. Pac-Mania fue un gran juego de Pac-Man, y este influenció la salida de juegos que reutilizarían su fórmula, como lo fue con Pac-Man Adventures in Time, por lo que no es tan descabellado pensar que este es la secuela de Pac-Mania. La saga World no tiene que ser tomada cronológicamente por el orden de sus salidas, ya que aunque se hagan referencias en entregas futuras a entregas anteriores, presentan varias inconsistencias entre sí. Coin World fue un mundo secreto exclusivo de la versión de Sega de Pac-Mania. Debías adquirir una moneda que aparecía con un requisito previamente cumplido. Al tomar la moneda, serás llevado al mundo de las monedas o Coin World. Originalmente, Pac-Man World 3 no se tenía contemplado. Es más, este originalmente sería un juego que uniría varias IPs de Namco, pero fue cancelado parcialmente y transformado en una extraña entrega de Pac-Man World. Así que, de haberse hecho la entrega originalmente planeada, posiblemente Pac-Man World 2 habría sido la última entrega de World.
Pac-Man, al ser un ícono de los videojuegos, fue sugerido por Miyamoto, el creador de Super Mario, para la entrega de Wii de Super Smash Bros. Y pese a que no llegó a esta entrega de Wii, sino que hasta la siguiente entrega, existen mods que introducen al emblemático personaje de Namco. Cómo me habría encantado ver a Pac-Man en el emisario subespacial, maldita sea, bro, aún así te amo. Anteriormente dije que Pac-Man fue propuesto como un invitado para Super Smash Bros. Brawl, a lo que Masahiro Sakurai, director de Smash Bros., expresó que no veía en Pac-Man más que una pizza sin una rebanada. Luego, con Bandai Namco como colaborador de Smash Bros. 4, volvieron a sugerir a Pac-Man, a lo que Sakurai condicionó a Bandai para elegir su versión previa a este diseño. De lo contrario, este no estaría en el roster de luchadores. Pasando a su moveset, este es bastante nostálgico, pero no tiene nada que ver con las verdaderas habilidades del personaje en su mayoría. Como conclusión, podemos intuir el poco interés que Sakurai siente por este ícono de los videojuegos, cosa que me decepciona profundamente. Pero ya llegó, amigos, eso es mejor que nada, sin ninguna duda. La entrega definitiva de Pac-Man World Rally, curiosamente, no es de sobremesa. Esta sería la de la PlayStation Portátil, que contiene más personajes y otras modalidades extras. La popularidad de la franquicia impulsó a una colaboración con Hanna-Barbera, naciendo así la serie animada de Pac-Man, bastante recordada por lo que veo, no sé, no la vi y tampoco me interesa. Una relación extraña, sin embargo, ambos comparten una característica, y es que ambas franquicias tuvieron las peores entregas videojugabilísticas en la historia de los videojuegos, tanto que casi acaban con la industria como la conocemos. Reconocimiento negativo, pero ¿qué se le va a hacer? Chomp Chomp es la mascota canina de la familia de Pac-Man, quien ha sufrido rediseños a lo largo de su existencia. O puede ser que no sean simples rediseños, más bien que se traten de perros distintos, ya que sus cambios son demasiado drásticos entre sí, por lo que, al momento en que aparece uno y el anterior deja de aparecer, quiere decir que ese Chomp ha fallecido. El regreso de Spooky. En Pac-Man Monsters es posible invocar a un viejo conocido, rediseñado y más poderoso. Este se le conoce como el fantasma Spooky. Ojalá vuelva a aparecer en una próxima entrega. Al igual que en otros juegos, especialmente en los antiguos, hay juegos de Pac-Man con códigos secretos para así activar eventos, gameplays, trucos y demás cosas, como por ejemplo Pac-Man Adventures in Time y sus variados trucos. Mollusk es quizás uno de los enemigos menos conocidos, pero más terroríficos y explotables de la franquicia. Literalmente se jodió el espacio y el tiempo con la palma de su mano. Posee una forma similar a la de Pac-Man, solo que con unos ojos intimidantes, garras peligrosas y una penetrante voz grave. Capaz de competir contra la de La Roca, fue derrotado por Pac-Man con el poder del artefacto, una vez este logra reconstruirlo. Estamos ante una entrega imposible, quizás no del todo, pero bastante improbable su retorno, puesto que, con cada entrega que iba saliendo de esta saga, más criticada y peor aceptada fue esta saga, culminando con World Rally, un excelente juego de karting. Sin embargo, la tercera entrega de World había dañado mucho la imagen de esta saga, pagando las consecuencias este buen spin-off. Una lástima, pero quién sabe, quizás en un futuro no tan distante llegue el tan apreciado Pac-Man World 4. No solo refiriéndome al juego cancelado del que nació Pac-Man World 3, de hecho, la misma presencia de Puka en la familia de Pac-Man y algunos Pukas silvestres en juegos de Pac-Man confirmarían esta sospecha. Esto hablando de juegos canónicos, claro está. Owls tétricos en videojuegos infantiles hay en grandes cantidades, sin embargo, me sorprende que no incluyan canciones de juegos de Pac-Man. Aquí les dejo un listado con músicas que me daban algo de miedito cuando chico. Disfrútenlas, aunque algunas igual están buenas, la verdad. Este punto me duele, al haber crecido con juegos plataformeros y de corte más clásico, pero mientras aceptemos que la franquicia de Pac-Man está muerta o estancada, nos dolerá menos. De todos modos, sus grandes juegazos siguen en el internet esperando que los bajes y juegues. Al ser tan popular, Pac-Man tiene un montón de animaciones piratas o por parte de fans amateur en 3D,
que no han envejecido bien y que dan algo de cosa en la actualidad, muchos de estos subidos a la misma YouTube. Al igual que otros grandes referentes en los videojuegos, Pac-Man contaba con una gran variedad de juegos Flash, algunos muy entretenidos, otros aburridos y algunos particulares, tales como el de Pac-Man's Jungle Trip, que utilizaba la fórmula clásica combinada con puzzles y recolección de ítems, pero lo menciono a este en particular por su intro, en la que aparentemente Pac-Man anda de novio con una mujer humana. Aspecto bastante bizarro, más aún considerando que es un esposo y padre de familia. Pero quédate con esto, si Pac-Man logró estar con ella, tú también campeón o campeona. Los grasosos se encargaron de denigrar este simpático emoticón. No me refiero a explotarlo, simplemente usarlo y ya, sino que volverlo un logo de estos, y ensuciándolo con todo tipo de escándalos. ¿Qué te hicieron, precioso 2.0 y los odio? Realidad virtual es un tema que solo en años actuales se ha logrado parcialmente, pero en Pac-Man Adventures in Time se hizo un rústico intento. A la hora de ingresar el siguiente código, es muy molesto, así que si son hardcores en la vida, completen el juego con este modo. Pac-Man no se podía quedar atrás con la absurda moda de los .exe. Sin embargo, su juego .exe es bueno y llega para aterrarte por un corto tiempo. Complétalo si eres capaz. Ese gusto por verle lo macabro o polémico a todo, y Pac-Man es bastante fácil de verle esto cuando hablamos de los pecados capitales, siendo el de esta simpática bolita amarilla, la gula, que es el acto de alimentarse de sobremanera sin la necesidad real de hacerlo. De seguro conoces la leyenda de que la idea de Pac-Man está basada en una operación espacial rusa, en que un astronauta llamado Nikolai Pac-Man desciende en la locura, mientras está en una estación espacial en que murieron otros colegas astronautas, y a este no se le volvió a ver nunca más. Todo es una carnada perfecta, y gente malintencionada o simplemente despreocupada han subido archivos corruptos al internet para que así tu ordenador se contagie del virus o malware informático, y que pases un mal rato. Desafortunadamente, esto es verdad, y hace unos años me ocurrió bajando un juego de Pac-Man. Solo les pido precaución a la hora de bajar juegos o archivos en lugares de poca confianza. Zooey y Pac-Man. Pensaba hablar de Pinky y su interés en Pac-Man, sin embargo, recordé que de niño pensaba que Zooey, la chica gamer de Pac-Man World 2, era la novia de Pac-Man. Sí, un tonto ship mío, no se rían, era pequeño. El profesor Pac-Man está muerto. Este viejo personaje, quien de un momento a otro apareció en la franquicia, desapareció eventualmente, lo que es extraño, siendo que era como un guía para Pac-Man. Quizás los años le pesaban al pobre. Pac-Man atrae a niños. En Pac-Man 2, The New Adventure, es posible hacer llorar a niños tales como tus hijos o esta pequeña vecina. Incluso había forma, con códigos, de raptar a esta niña, ya que el juego la reconocería como un objeto bastante turbio. La pizza. Es fantástico cómo este alimento nos alegra nuestras existencias. De aquí nació la idea de Pac-Man, pero también esta dio pie a conspiraciones, y es el logotipo de asociaciones criminales que les gusta cuties, por no decir una palabra más fuerte. Abandonado por Namco. Tanta diversión y lucro que Namco se hizo y nos dio con este personaje, pero este ya no es lo que alguna vez fue para ellos, en que se arriesgaban para que este siguiera vigente, sin olvidar sus raíces claramente. Aparentemente Nintendo y Smash Bros. Le dieron un más que merecido lugar a este grandioso personaje, pero Bandai Namco ni siquiera se ocupó de que estuviera bien representado en cuanto a moveset, soundtracks o espíritus y trofeos de otros grandes personajes de la franquicia, y considerando el hecho de que es el único representante de Bandai Namco en Smash Bros., su más relevante papel en la actualidad, Pac-Man, lamentablemente, fue abandonado por Namco. Pero mientras nosotros lo recordemos, es más que suficiente. Quizás en un futuro las cosas cambien. Mientras eso no suceda, agradezco a quienes le dieron la vida al personaje y sus aventuras, por endulzar lo que fue mi infancia y, en aspectos más generales, mi vida de friki. Bueno, guachines,
Este fue mi iceberg del personaje, espero lo hayan disfrutado y que se hayan sentido perturbados en algún punto. Recuerden tener filtros, no todo lo dicho acá es real, las conspiraciones vienen bien de vez en cuando. ¿Sabían que dentro de poco es mi cumpleaños? Que no me preguntaron, bueno, yo tampoco pedí tu opinión, así que como tratado de no troleo, regálame una suscripción, un like y compartir este y todos mis videos, es una orden. Es sencillo y me motiva a traer más contenido al canal, parece fácil, pero entre crear este iceberg, editar y grabar los audios se me fue toda la vida, así que lo dejo en tus manos. Síganme en Instagram, donde una vez a las 1000 subiré dibujos chotos, así que atentos. Sigan a mi compa el Benwolf en Twitch y YouTube, estaré jugando con él, por si quieren venir a quieren venir a vernos, estaríamos agradecidos. Y sin más que agregar por hoy, me despido. Yo fui Walde y espero respetes a Don Pac-Man, de lo contrario te masacro. ¡Chao!